Bueno, les digo, miren, señores, yo voy a hablar de unos temas que les van a parecer
que es una forma bastante insana de obtener la dopamina. Pero digamos, los que estamos un poquito menos jóvenes, ¿cómo teníamos la dopamina antes? Bueno, voy a referirme a mis años de estudiante en la Universidad de Costa Rica. Cuando uno, ¿se acuerdan? Los que estudiaron hace más años, uno imprimía el programa de estudios, ¿verdad? Y entonces iba tachando las materias que iba ganando. Yo trabajaba y estudiaba y llevaba 6 materias por semestre. Y entonces era mi fascinación